Escuchame, estaba viendo ahí tu informe, el último. Sí, Me gustaban algunos grafiquitos, ¿no? La brecha cambiaria, ¿no? sí, Cómo se fue para abajo, digamos, está hoy por hoy en sí, un 9%. Vos en el informe decís algo que quisiera leerlo vos decís, el carry trade sigue vivito y coleando, ¿no? Hablando del tema sí, de la brecha, la estabilidad, dice, por lo que habría que esperar que el dólar siga planchado por un tiempo más. sí, Sin embargo, en los últimos días ha habido un pequeño cambio, y es que el sí. Banco Central volvió a expandir la base monetaria y crecieron de nuevo los billetes y monedas en términos reales en los últimos 30 días. Esta reciente expansión, dice Giacomini en su informe, es porque el Banco Central volvió a comprar dólares netos y acumular reservas, pero los pesos emitidos todavía no han sido absorbidos con LEFIs. Las LEFIs son igual que los pases, pero el deudor es el Tesoro en lugar del Banco Central. Las LEFI capitalizan intereses diariamente y no pagan hasta el último día, exactamente igual que las LECAPs, que también son bullet, pagan intereses y amortizan el último día, y deuda del Tesoro. Ambos instrumentos, LEFIs y LECAPs, son el resultado del canje de deuda del Banco Central por deuda del Tesoro y de eliminación de los pases. La pregunta que yo te hago es, una vez que vos llegás a este diagnóstico, baja Sí. la brecha, pero después decís, ojo, porque están expandiendo, pero todavía no se nota. ¿Vos qué crees? ¿Que esta estabilidad, este veranito cambiario, tiene fecha de vencimiento? Corto, digamos. Sí, mira, sí, de hecho en el informe yo hablo, la gran pregunta si llega, me preguntan, che, esto llega así hasta después de las elecciones, que sería octubre del 2025, ¿no? Y yo realmente, como están dadas las situaciones, salvo que aparezcan varios conejos de la galera, Mm. que tienen nombre y apellido, plata de afuera, etcétera, etcétera, no lo veo que pueda seguir durar tanto. A ver, porque está en el informe. Yo explico. Primero, el carry trade, en su esencia, ¿qué es? Es hacer tasa de interés en pesos Claro. mientras el dólar está planchado o baja, para que esa tasa de interés en pesos sea tasa de interés en dólares, o aún la tasa, si baja, la tasa en dólares sea todavía más alta que la tasa en pesos. ¿Ok? Ahora, para que lo entienda el oyente, ¿viste cuando una persona dice, che, yo este departamento lo compré a $100.000 y hoy me dicen que vale 200.000? Estoy Claro. ganando $100.000, el 100% en dólares con el departamento. Error, no estás ganando nada. Para ganar esos 100.000 o el 100% en dólares, lo tenés que vender a 200.000. O sea, tenés que pasarte al mercado inmobiliario, vender el departamento y agarrar los dólares. Una vez que lo hiciste, recién ahí ganaste Claro, podés decir que la tasa de ganaste. interés con el departamento. Bueno, ¿por qué digo este ejemplo? Para que lo entienda la gente. El carry trade tiene implícito en su propia existencia el fin del carry trade. Porque si vos tenés que ganar, si el carry trade es ganar tasa de interés en dólares, vos te tenés que volver al dólar para efectivizar la ganancia de la tasa de interés en dólares. Cuando eso suceda, ¿qué implica? Vos para ganar la tasa de interés en dólares tenés que salir del peso, caída de demanda de dinero en pesos, y entrar al dólar, comprar dólares. Claro. O sea, aumento de la demanda del mercado cambiario. ¿Eso qué te genera? Cuando entras al dólar, exceso de demanda de dólares, y cuando salís de los pesos, exceso de oferta en dólares. ¿Cuáles son los resultados de esto? Es cuando se produzca esto, que salte el tipo de cambio, aumente el MEP, aumente el contado con liqui, aumente el blue, esa brecha que me mostraba se vuelva a ensanchar y probablemente en alguna medida se acelere la inflación, porque hay importaciones vía blend. Y hay que ver si no mete presión sobre la política de tipo de cambio oficial.
Concretamente, ¿qué quiero decir yo con esta explicación? Que si existe el carry trade, esto tiene que inexorablemente pasar algún momento, porque si no pasa... un día termina, así como empezó, claro, si no un día pasa, termina. no existe el carry trade. Claro, claro. Entonces, ahora, ¿dónde se ve la existencia del carry trade? Con lo cual, si vemos la existencia del carry trade, estamos seguros que esto tiene que pasar algún día. La existencia del carry trade se ve en que en ese mismo informe que yo le di a mis clientes, vos podés ver que los depósitos a plazo fijo suben exponencialmente 3, 4, 5 veces más que la inflación en agosto, septiembre, octubre y noviembre. ¿Ok? Vos te encontrás que los depósitos a plazo fijo han subido aproximadamente 43, 45% y la inflación fue el 15%, redondeando. Sí. ¿Por qué? Al mismo tiempo, el contraefecto de eso, ¿qué es? Es que en el mismo periodo los depósitos a la vista, caja de ahorro, cuenta corriente, caen en términos reales como 25 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque la gente saca el dinero de caja de ahorro, saca el dinero de cuenta corriente, lo pone a hacer tasa a plazo fijo, ¿ok? ¿Y esto qué implica? Vos, ¿de a dónde haces MEP o contado con liqui? De caja de ahorro y cuenta corriente. Comprar dólares de caja de ahorro y cuenta corriente para hacer MEP o contado con liqui. Listo. Si vos sacás plata de la caja, de la cuenta, de los depósitos a la vista para mandarlo a plazo fijo, le estás sacando demanda al dólar. Por eso el dólar cae, porque lo pusiste los pesos a hacer tasa. Ahora, al mismo tiempo, todo esto es transitorio, porque si hay carry trade, esto algún día se tiene que revertir para hacer negocio con el carry trade. Al mismo tiempo, como vos explicabas antes con Batista, creo, ¿no? Sí. Hay otros elementos transitorios que no están operando por la demanda, sino que operan por la oferta. Vos tenés privados que escupen dólares para pagar tarjeta de crédito, privados que escupen dólares para pagar gastos corrientes. Después tenés privados que escupieron dólares cuando fue el vencimiento de bienes personales y de ganancia. Sí. Privados que escupieron dólares para entrar a la moratoria. Privados que escupen dólares con el blanqueo. Como vos ves, vos tenés por el lado de la demanda el carry trade, que es transitorio, y por el lado de la oferta tenés todos elementos transitorios también. O sea, del lado de la demanda, elementos transitorios que le quitan poder de fuego a la demanda de dólares, y por el lado de la oferta, elementos transitorios que alimentan la oferta transitoriamente. Entonces, si alimenta la oferta y le saca fuerza a la demanda, el tipo de cambio baja. ¿Ok? Ahora, en el mismo informe, en esta página, hay un cuadro que yo muestro. Atenti. El dólar cuando subió en mayo, junio y julio, que pasó de 1.000 a 1.500, pasó exactamente lo contrario. Venían aumentando los plazos fijos, venían aumentando los plazos fijos y venían cayendo los depósitos a la vista como hasta ahora. ¿Cuándo? En febrero, en marzo, en abril. Cuando llega mayo, dicen, atenti, se desarman los plazos fijos. ¿Y qué pasa en mayo, junio y julio? Los plazos fijos se desploman, caen por debajo de la inflación, caen en términos reales, la plata, la gente los desarma y se pasa
a depósitos a la vista. Lo contrario ahora. Claro. Y la gente desde caja de ahorro, cuenta corriente, hizo MEP, hizo contado con liqui, salió a la calle, billetes y moneda, e hizo blue. Y subió el tipo de cambio. Pero ¿qué hizo? ¿Qué disparó el cierre de aquel carry que te disparó la demanda de dólares? ¿Y cuán cerca estamos hoy de que haya un nuevo junio-julio donde se aumenta la demanda de dólares y te ensancha la brecha? Te contesto por partes, pero te voy a contestar todo. Primero, Sí. Anotá. Mira. Enero, febrero, marzo, abril, carry trade de 4 meses. Se desarma 3 meses. Mayo, junio, junio y julio. Sí. Después viene carry trade agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 meses de vuelta. A ver, cuanto más pasa el tiempo habiendo carry trade, esto es como el colectivo. Cuanto más tiempo estás en la parada y el colectivo no viene, ¿cuál es la respuesta? Falta menos para que venga el colectivo y aumenta la probabilidad de que el colectivo llegue y nos podamos subir. Cuanto más pasa de carry trade, más plata estoy ganando de tasa de interés en dólares. Con lo cual, como ya voy ganando cada vez más, el incentivo a pasarme a dólares y ejercer esa ganancia aumenta. Con lo cual se aproxima el tiempo de que se desarme, porque ya gané bastante y bueno, listo, me paso. Claro. Ahora, ¿qué gatilla esto? No se puede saber. ¿Cuándo se gatilla? Tampoco se puede saber. Pero pará. Antes pasaron 4 meses, ahora pasaron 4 meses. Si van 12 meses de gobierno casi y hay 8 de carry trade, ya pasó de bastante agua debajo del puente. O sea, así como está, parece realmente muy difícil y muy baja la probabilidad que esto llegue así hasta después de octubre de las elecciones del 2025. Más considerando que en época electoral el argentino siempre se dolariza. ¿Ok? Es verdad que se dolariza más en elecciones presidenciales que en elecciones de medio término, pero siempre se dolariza. O sea, ya la mera existencia del evento electoral es un fundamento sólido para pensar que es realmente baja la probabilidad de que esto llegue hasta después de las elecciones. Ahora te hago una preguntita. Vuelvo a la parada de colectivo. Vos decís, cuanto más estoy en la parada, más cerca estoy de que pase el colectivo. Pero cierto es de que si hace mucho que no pasa el colectivo, como puede ser ahora con el carry, el colectivo viene lleno, no para en la parada y pasa de largo, porque viene justamente muy demorado. No puede ser que el gobierno pase de largo con el carry trade y esto se extiende y siga tal vez años. Sí, pero no, porque hay una gran diferencia, que no la mencioné entre el ejemplo del colectivo y el carry trade. La gran diferencia es que en el colectivo la gente está en la parada y no puede detener el colectivo salvo que se pare, guarda, claro. Salvo que se pare adelante así y lo detenga. Sí. La gran diferencia que los que están haciendo el carry trade, que son los que están arriba del colectivo, son los que lo manejan. Claro. Porque los que hacen el carry trade son los que determinan cuándo se termina el carry trade. Y cuando se termina el carry trade, es el momento que ganan plata. Y todos están jugando el juego de las sillas. ¿Cuál es el juego de las sillas? Todos están haciendo el carry trade pensando que cada uno de ellos van a ser los vivos que van a salir antes que todos los demás. Con lo cual, eso también lleva a que si yo quiero ser el primero en salir, porque para ganar más dinero tengo que ser el primero en salir, porque tengo que salir con el dólar bajo para llevarme más dólares, voy a anticipar la salida. Entonces, eso también juega a que
es muy difícil que esto se prolongue mucho, mucho tiempo. Vos me preguntás a mí, yo decía, hay que mirar dos bloques temporales. El primer bloque temporal a mirar es noviembre y diciembre. Hay que ver si el carry trade sobrevive ese bloque temporal, porque hay probabilidad de que no la sobreviva. Ahora, si sobrevive, que a final de año y a principio del 2025, o sea, todos los diciembre y todos los principios de enero, hay estacionalmente alta demanda de pesos. Claro. Lo cual ayuda a que sobreviva el carry trade porque la gente necesita pesos. Y lo que están haciendo esto son argentinos en su mayoría, no son extranjeros. Hay extranjeros, pero en su mayoría son argentinos. Entonces, ¿qué digo? Hay que mirar el segundo bloque temporal, que es mucho más preocupante. Si sobrevive el primer bloque, hay que mirar qué pasa en enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque ya la segunda quincena de enero, estacionalmente, la gente no quiere más pesos, porque claro, no necesita mucho menos. Entonces se cae la demanda de pesos. Si a esto le agregamos que ir a Cariló es un afano e ir a Punta del Este y a Brasil es barato, la gente va a volver de vacaciones y ¿qué va a hacer? Va a tener que pagar sus gastos en el exterior con dólares. Claro, sí. Y no lo sé, pero tal vez aumente la demanda de dólares. ¿Qué quiero decir? Que en este segundo bloque, enero, febrero y marzo, que hay que monitorear, la probabilidad de que caiga el carry trade aumenta todavía bastante más que en este primer bloque. O sea, los 3 meses de verano, enero, febrero y marzo, para la continuación del carry trade va a ser una maratón con muy poca agua. ¿Me entendés? Sí, va a ser muy difícil. Ahora, vos me decís, che, ¿y qué pasa si le regalan plata al gobierno del exterior? Primero, nadie regala plata. Segundo, intelectualmente pienso, Trump asume el 20 de enero, tiene que poner gente y tiene que ocuparse de, hagamos una listita berreta, ¿no? Se tiene que preocupar de Putin, se tiene que preocupar de Rusia, se tiene que preocupar de Ucrania, se tiene que preocupar de Israel, se tiene que preocupar de la OTAN. Con una filosofía, que estos son los primeros tópicos de los cuales se tiene que ocupar, que ya la importancia de estos tópicos lo alejan de preocuparse porque Argentina necesita dinero o no. Ahora, la visión de Trump de todos estos tópicos está totalmente desalineada con lo que ha hecho este gobierno en materia internacional, al menos hasta ahora. ¿Ok? Entonces, totalmente desalineada, está en la vereda opuesta. Con lo cual, a mí me hace pensar que ese verano largo, que es la maratón con poco líquido para el carry trade, no es que va a venir el mundo y le va a tirar un baldazo de agua para que se hidrate. ¿Okay? Sí, pero no puede pasar que algo de esto ya lo vimos, bueno, con el blanqueo fue algo extraordinario, ¿no? Pero no puede pasar que los dólares que están necesitando el gobierno, como vos decís, como líquido para quien corre una maratón, lleguen de inversiones justamente de gente que, bueno, está apostando, ya sea las obligaciones negociables que colocan las empresas o los dólares que los propios inversores dicen, che, me compro bonos. De hecho, acaba de salir Caputo a desmentir que vaya a hacer un canje, porque él dice, no, ningún canje, acá van a seguir, ante los vencimientos de deuda, van a seguir entrando fondos de inversores, porque están apostando por el país, porque le está rindiendo.
no puede ser que esos dólares ingresen genuinamente o por el RIGI o por, digo, que sigan ingresando dólares como ingresaron hasta ahora. Bueno, primero, datos duros. Los dólares, acá tengo una corrección, perdonad, no ingresaron muchos dólares. Todo lo contrario. Es plata de dólares de argentinos en el mercado doméstico que los escupieron. ¿Ok? Sí. Es desahorro de argentino, no es ahorro internacional que entró. Y el desahorro es, atenti, menor consumo futuro, menor inversión futuro, menor producción futura, menor nivel de actividad futuro. Punto número 1. Punto número 2. Cuando yo miro la inversión, al menos en los primeros 10 meses del gobierno de Javier Milei, ¿ok? Con datos de Orlando Ferreres, Javier Milei tiene los peores niveles de inversión de los últimos 6 presidentes. ¿Ok? Y la relación inversión bruta interna PBI redondeando está en el 14%. Cuando vos, para amortizar capital, o sea, para arreglar la máquina que se rompe y reemplazar la máquina que no sirve más, necesitas 17 puntos porcentuales, según un viejo cálculo del Ministerio de Economía que habría que actualizar. ¿Esto qué quiere decir? Que se está destruyendo capital, capacidad de producción en este gobierno, igual y más que en el de Alberto, en el de Macri, el de Cristina II y el de Cristina I. ¿Ok? Con lo cual, justamente esto es una gran preocupación, porque este gobierno y su política le apunta a una variable clave que es la inversión, y al menos hasta ahora tiene el peor comportamiento de la historia en los primeros 10 meses de gestión. Bueno, pero porque no, yo te digo, energía, y vos vas a tener, digamos, inversiones y además una cuenta superavitaria que ya se ve desde ahora. Digo, yo pensando en el futuro, ¿no? En el futuro cercano, ¿no? Muy lejos. Bueno, pero digo, vos tenés sectores que pueden atraer inversión, por eso digo... Esto es muy sencillo. Los sectores que pueden traer inversión son muy puntuales, no generan empleo. Bueno, ahí estamos de acuerdo, sí. Y en términos macroeconómicos son chiquitos. ¿Ok? Dicho esto, vos tenés que pensar que es un programa económico que necesita que todo vaya permanentemente, siempre y en forma indefinida sobre rieles. Por eso cuando vos escuchás a Toto Caputo, cuando vos escuchás a Arriazu, siempre te hacen supuestos hiperoptimistas. Porque es un programa económico que para que tenga alguna probabilidad de terminar bien en el largo plazo, porque es el programa económico que ¿por qué tiene una propaganda y retórica casi mágica, propagandística de corto plazo? Porque en realidad es el programa económico que hay que evaluarlo más a largo plazo que ningún otro anterior. O sea, es un programa económico que no tiene sentido mirarlo ahora, y ahora voy a explicar por qué, sino que vos, para ver si estuvo bien o estuvo mal, te tenés que parar en el 2031, en el 2027, si es reelecto o no, y mirar para atrás. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque vamos a sus pilares. Sus pilares son, hay que bajar la inflación. Mi especialidad es teoría monetaria. ¿Vos podés decir que bajaste la inflación y que fuiste exitoso bajando la inflación? Sí, solo sí, la inflación estuvo cercana a cero, o sea, 3-4% anual durante 4 o 5 años. Recién una vez que pasó eso, podés decir que sos exitoso bajando la inflación. De hecho, agachadas de inflación como esta, Argentina tiene una historia riquísima que después la inflación volvió a subir.
¿Ok? Con lo cual, habiendo explicado esto, vos te das cuenta para decir, che, el gobierno de Javier Milei, que se propuso primero y antes que nada bajar la inflación, che, lo tenés que evaluar de acá a 5 años para ver si logró efectivamente y en forma permanente, no transitoria, bajar la inflación. Segundo puntal del gobierno de Javier Milei. Dice, no, es irrenunciable el equilibrio fiscal. Sí. Primero, es mentira que hay equilibrio fiscal. Hay un déficit fiscal enorme. Lo que pasa que el gobierno de Javier Milei hace, voy a parafrasear sus frases, hace la contabilidad creativa más grande de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque las LECAP, las LEFI, son deuda del Tesoro, que paga intereses, los intereses son gasto público, o sea, son parte del déficit fiscal, Sí, sí. pagan intereses que capitalizan en las LEFI diariamente, pero son bullet, o sea, los intereses no se pagan nunca hasta el último día. Y lo mismo con las LECAP. Entonces, ¿qué sucede? Si es un instrumento que vence dentro, para que lo entienda la gente, dentro de 2 años, no hay registro contable en el déficit de los intereses que se capitalizan hasta dentro de 365 por 2, 730 días. Es como que no existieran, pero el taxímetro están dando. A ver, los intereses son el triple del resultado del superávit fiscal informado. Con lo cual, cuando lo vas contabilizando, que yo pongo un gráfico, hay un déficit fiscal de verdad que es el doble del superávit informado. Entonces, Sí, sí, sí. ¿y qué te dice Caputo? No, porque estamos asumiendo que se renueva. Y acá viene mi acotación y lo pongo sobre la mesa. ¿Te das cuenta cómo apuestan que Platense va a ganar la Copa Libertadores? Porque realmente... Sí, sí. Realmente, Sí, las sí, LECAP se sí, compran, son retail, son minoristas, se compran en el sí, sí, home sí, sí. banking del Banco Galicia, del Banco Claro. Santander. O sea, que se renueve implica que el que las compra le va a Sí, le van a regalar la plata al Estado porque nunca quiere cobrar. Es un sí. delirio. Pero te hago una pregunta, ¿pero por qué el mercado, hoy por hoy, digo, el mercado eso, el mercado de bonos, del riesgo país baja, digamos, ¿por qué hoy no piensa que esto es el Platense campeón de la Libertadores? ¿Por qué piensa que esto puede salir bien y por eso vemos que baja el riesgo país, la brecha en el 9%? ¿Por qué? Digamos que, pues yo lo que veo es Primero, eso, es que y ojo que el mercado ve esto, que vos decís lo de las LECAP y eso, pero sigue, a ver, es muy siguen. sencillo. El mercado entró, para que se entienda, lo que llaman al mercado, entró a comprar bonos argentinos al 25%. O sea, un bono, para que no entienda la gente, que decía vale $100, valía 25. Claro. Fueron y lo compraron a 25. Entran, le hacen subir el precio. Redondeando, hoy está a 75. Pasaron a ganar, si lo venden, $50, porque lo compraron a 25 y lo venden a 75. ¿Ok? Listo. Esto no es infinito. Porque ¿cuánto más puede subir el bono? Ahora, todos los grandes bonos que subieron esto de 25 a 75 pagan el 9 de enero. O sea, el tipo que los compró cobra el interés de ese bono que compró el 9 de enero. Cobra la amortización correspondiente a ese bono que compró el 9 de enero. Sí. Es más, ese bono va a subir más de precio y el riesgo país va a caer más de lo que está hoy en día antes del 9 de enero. ¿Por qué? Porque a medida que se acerca la fecha de pago, Claro. la cotización del bono incorpora el pago. Claro, claro, sí, sí, sí. Después del 9 de enero, ¿qué va a pasar? Es una incertidumbre. Claro, Porque claro, después claro. hay que esperar hasta julio para volver a cobrar, que es en el medio del ciclo electoral. Entonces, realmente, primero, intelectualmente en términos generalizados, la regla en política económica
es que las cosas no salgan como vos pensabas a priori. ¿Por qué? Porque ese salir como pensabas, o sea, los resultados, no son otra cosa que resultados que emergen del comportamiento de cientos de miles de personas comprando y vendiendo. Y vos no sabés qué van a hacer la gente, no tenés ni idea cómo va a reaccionar. Con lo cual, como son cientos de miles y no sabés qué van a hacer, lo más probable es que hagan algo diferente de lo que pensabas, Sí. en un momento diferente y las cosas salgan distinto. Lo que pasa es que hoy, como tenés el cepo, es esa libertad del inversor, el pequeño, el mediano, el grande, está muy restringido, ¿no? Porque ahí sí, más o menos lo va llevando por donde vos querés. Cierto es que la brecha puede en algún momento Bueno, salirse de causa. lo que yo Claro. pienso que ese gráfico que empezamos a hablar, Sí. que es la brecha cambiaria, así como la bajaron a 12 y después volvió a 52 y ahora está en el 9, puede volver a subir. Justamente cuando, en estos dos bloques que yo dije, que hay que monitorear, que hay que estar encima, y que yo expliqué que hay muchos elementos para que hacen pensar que en estos dos bloques, y sobre todo en el del verano, y después le vas a tener que agregar la parte, el bloque del ciclo electoral, porque acá entra otra cosa más adelante. Porque la pregunta es, che, ¿esto sigue después hasta las elecciones? Lo cual, atenti, muy interesante. Cuando te preguntan esto sigue hasta las elecciones, lo puedes ver de esta manera. Que nadie conciba que siga mucho más y como un récord fabuloso es las elecciones. ¿Entendés? Porque si la pregunta es, che, ¿esto sigue hasta las elecciones? Esa pregunta tiene escondido que, bueno, esto no puede ser eterno y se va a acabar algún día. O sea, todo el mundo sabe que esto se va a acabar algún día. Ahora, para que esto siga hasta las elecciones, tiene más chance de seguir, para que se entienda, si Javier Milei y su partido arrasan electoralmente en las elecciones. Y realmente cuando vos ves que el consumo masivo, ya sea por las mediciones de Sentia, ya sea por las mediciones del Banco Provincia, ya sea por las mediciones de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ya sea por las mediciones de INDEC, el consumo en supermercados mayoristas, en autoservicios, no se recupera nada. Esa gente que consume cada vez menos es la gente que vota. Entonces, yo creo que a Javier Milei no le va a ir horrible, no le va a ir mal. ¿Por qué? Porque lo subsidia la impresentable oposición. Pero yo tampoco pienso que electoralmente va a ser Messi, Di María y Julián Álvarez en Qatar. No, va a tener un resultado por ahí intermedio. ¿Por qué? Y a las pruebas me remito, cuando él no se presentó en el interior del país, donde el consumo masivo en AMBA cae al menos 18 y en el interior cae al menos 24, cuando vos ves esto, vos te das cuenta que en el interior está todavía más difícil que en el AMBA. Con lo cual, cuando votaron en el interior para las elecciones, y Javier no se presenta, porque ahora no se presentaba, no se va a presentar, no. El que más sacó fue Martín Menem, que con portación de apellido sacaba 14%. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? No me veo a Milei sacando 47%, 45%. Tengo una pregunta que... El resultado de no ser fabuloso, en el proceso electoral, cuando vayan apareciendo encuestas, es otro elemento más como diciendo, che, en un hipotético tercer bloque, que es el electoral, claro, che, tampoco le juega a favor a la supervivencia del carry trade. Sí, eso está claro, el riesgo político.
para ir cerrando, digamos, empezamos hablando hoy del tema, los plazos fijos que están creciendo, digamos, que están justamente el volumen del plazo fijo viene para arriba. Hoy, si uno tiene que pensar en, como mucha gente que nos está viendo, hay mucha gente prendida, interactuando en Ahora Play hoy, muchas gracias, Diego. Digamos, que preguntan acá cómo cubrirse, qué es lo mejor hoy. ¿Es el plazo fijo? ¿Es ir al dólar? ¿El que apuesta al dólar pierde? ¿Vos cómo la ves? A ver, yo le pregunto a la gente. Primero le explico a la gente. Las cosas cuando hay que comprarlas, cuando están bajitos. Las cosas, o sea, cuando están baratas. Las cosas cuando hay que venderlas, cuando están altas. O sea, cuando están caras. Si yo le pregunto a todos, a su juicio de valor, ¿qué es lo que está más barato en la economía argentina? Bueno, autorrespóndanse la pregunta. A la conclusión a la cual llegan, ¿cuál es el bien que está más barato? Bueno, compren eso y cúbranse comprando eso. Eso es el dólar. Echaré agua. Ese es el dólar. Y sí, a ver, a mí me cuesta, a ver, cuando yo miro, a las pruebas me remito. Si vos tenés un gobierno que no levanta el cepo, ¿qué es el cepo? El cepo es un precio mínimo para el peso y un precio máximo para el dólar. Si el gobierno no levanta el cepo, quiere decir que el gobierno mismo te está diciendo que si levanta el cepo, y por eso no lo levanta, el dólar se va a ir a un precio mucho más caro, porque si no lo levantaría. Es más, bueno, no lo levanta es porque estás convencido que todo el mundo desarmaría ya los plazos fijos e iría por el verde. Porque si no levantaría el cepo. Es más, un paladín de la libertad no levantaría el cepo. Sí, pero estos mismos explican, ¿no? Esto que voy a decirle, y justamente por eso dicen, y con fondos frescos de quien sea, con 15.000 palos, levanto el cepo. Pero hoy también es cierto que el que tiene plazo fijo podría ir a comprar el MEP barato y sin embargo... Bueno, no, pará. Es que el que tiene plazo fijo está pensando todo el tiempo qué momento elijo para ir al MEP. Y está tirando de la soga en una negociación. Sí. Es eso. Aparte, ojo, es muy interesante lo que decís de los 15.000 millones y esto lo quiero dejar en claro. Si me dan 15.000 millones, levanto el cepo. Traducción. Si los endeudo a todos y los hago pagar más impuestos en el futuro porque los endeudo más, levanto el cepo. Listo. Segundo, ¿por qué quiero los 15.000 millones? Para levantar el cepo. ¿Y por qué? Porque estoy haciendo una cuenta. Que si me dan 15.000 millones y levanto el cepo, esos 15.000 millones me alcanzan para que los que desarman plazos fijos y me vienen con el dólar hacia el dólar porque levanté el cepo, yo les voy a vender los dólares a un precio artificialmente bajado, regalado, con estos 15.000 dólares con los que acabo de endeudar a todos. Y se lo voy a vender a, no sé, 1.100. Sí. Claro. Ahora, es muy interesante porque se endeuda a toda la sociedad. El plan de Milei, el plan de Caputo, que dice, levanto el cepo, si endeudo a todos por 15.000 millones, ¿qué implica? Que a toda la sociedad le hacen pagar más impuestos en el futuro, que es más gasto público, que es más Estado, que es más déficit fiscal a futuro, para que unos pocos vivos que jugaron al carry trade puedan salir a un tipo de cambio bajo que implica que
maximizan su negocio y su rentabilidad extraordinaria a expensa de toda la gente. Sí, 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 Eso claro. es lo que implica, abro el cepo si me dan 15.000 millones de dólares. Está claro. Che, Diego, se nos acabó el tiempo, pero te súper agradezco porque siempre hacemos charlas para mí interesantes. La gente, mira, te digo, en los últimos minutos, claro, como yo dije que íbamos cerrando, empieza a decir, no, que no cierren, que charla interesante, que mucha gente que te quiere escuchar, otros te discuten, obviamente, pero con mucho respeto, así que a mí me encanta porque es como un tiempo que nos tomamos para pensar, ¿no? Para pensar eso, la economía que viene y lo que está pasando y todo, y me parece que vos seguís los números muy de cerca, no hace falta ni decirlo, así que agradecido, Diego. Las Muchas próximas gracias, Claudio. las seguimos streameando. Un placer estar con vos y con tu Muchas audiencia, gracias. como siempre. Espero Bueno. que les haya sido provechoso. Sí, sí, totalmente, totalmente. Che, muchas gracias, Diego. Hasta la próxima. Che, buena semana.